Hola amigos de Entre las Sombras. Primero quiero desearle un excelente 2026. Espero que todos sus deseos se cumplan y que sea un año plagado de éxitos. El día de hoy quiero compartirles la historia que me contó hace algunos años Lucas, un compañero que a pesar de ser escéptico tenía muchas historias para contar. Lucas es un músico que se ha dedicado toda su vida a viajar por el mundo, rentando lugares para sus estancias cortas, para poder dedicarse al jazz de manera itinerante, y a veces es que se encuentra con historias que llegan a sorprender. En aquella ocasión conoció a Pedro, otro compañero que le contó la curiosa historia que les estoy por relatar. Por esos días Pedro vivía en un departamento enorme que le costaba muy barato. Lucas nunca entendió cómo es que podía pagar por ese departamento cuando estaban en una zona cerca de la playa, en Málaga, y eso hacía que todo se encareciera. Pero de alguna manera Pedro había conseguido ese departamento. Cuando Lucas le preguntó cómo había adquirido el lugar, fue que le contó la pequeña historia. Cuando él llegó ahí, a Málaga, buscó un lugar que rentar, pero todo era muy caro, así que pidió ayuda a sus amigos y uno de sus amigos le recomendó el espacio de la señora Marta. La señora Marta le mostró varios lugares a Pedro, pero ninguno lo convencía, no tanto por la ubicación, sino por el precio. Hasta que le dijo que había un lugar, pero que ninguno de los huéspedes que ella tenía se había quedado más de una semana, que todos se iban a pesar de haber firmado el contrato de un mes y siempre le dejaban el depósito. Así que no le quiso mentir a Pedro y le dijo la verdad. Cuando Pedro le preguntó qué pasaba, ella le dijo que en la casa pasaban cosas extrañas, apariciones y ese tipo de situaciones. Pero Pedro no creía en esas cosas hasta que llegó ahí. Se mudó y llevó sus maletas. Tenía muy pocas cosas, entre ellas unos libros y su guitarra. Fue entonces cuando empezaron a pasar cosas extrañas. Desde la primera noche, Pedro empezó a escuchar extraños rasguños en la pared al lado de su cuarto. A él le parecía muy raro, pero no sabía cómo reaccionar. Pero la renta era tan barata que dijo que no le importaba y decidió quedarse ahí y aguantar todos los extraños sonidos que provinieran de cualquier lugar de la casa. De todas formas, mientras no le pasara nada, estaba dispuesto a quedarse. Pero pronto empezaron a ocurrir cosas más extrañas. Misteriosas sombras se proyectaban en la pared. Un día, cuando llevó a una chica que le gustaba mucho, la chica salió corriendo cuando en el baño vio la imagen de otra persona que no estaba ahí. Pedro empezó a inquietarse y no sabía qué hacer. Comenzó a buscar ayuda y personas que hicieran una limpia o algo al departamento. Él no estaba dispuesto a irse porque era el lugar que había conseguido más barato y sabía que no iba a encontrar otro espacio en donde le cobraran tan poco y donde estuviera tan cerca de su lugar de trabajo. Llevó a una señora, la señora Anita. La señora Anita comenzó a hacer una limpia, pero le dijo que no podía ayudarle, que lo que había en el departamento era mucho más grande de lo que ella podía controlar. Apenas era su segunda semana cuando empezaron a encenderse y apagarse las luces, pero solo era un espacio, solo era junto a la sala. Él se dio cuenta pronto de que había algo extraño en ese lugar, de que a pesar de que los espacios correspondían con lo que se supone que debía de ser la sala y el comedor, había un lugar más estrecho de lo normal. Esa semana, cuando puso a lavar su ropa, de pronto la vecina de abajo lo llamó para decirle que se estaba escurriendo el agua sobre su techo. Pedro se asomó al lugar donde lavaba la ropa y se dio cuenta de que efectivamente la manguera estaba tirada, no dentro de la lavadora, y que tenía que llenar manualmente. Entonces se dio cuenta de que algo estaba ocurriendo. Cerró la llave, recogió el agua de su piso y después bajó a ayudar a la vecina. Fue entonces cuando se dio cuenta de que junto a la sala de la vecina había un cuarto extra. Pedro se extrañó mucho y le preguntó a la vecina si todos los departamentos eran iguales, porque en el suyo no había ese cuarto. Entonces la vecina le dijo que sí, que todos los departamentos eran iguales, y le preguntó a Pedro cómo era posible que fuera capaz de vivir en ese lugar. Al parecer las historias de la señora Marta no eran mentiras. Muchas otras personas, sobre todo estudiantes como él, habían ido a vivir ahí y de pronto se iban dejando el piso sin más.
Entonces ella le contó la historia. Antes, mucho antes de que Pedro llegara, a menos 10 años, cuando los departamentos todavía estaban nuevos, en ese lugar vivía una señora que nadie conocía. Nadie, a pesar de que era un pueblo muy pequeño, nadie la había visto. Simplemente llegó una noche y se instaló. Evitaba salir de día y cuando salía siempre iba vestida de negro, con un velo que le cubría la cara. De pronto empezaron a pasar cosas muy extrañas en el departamento, sobre todo en el departamento contiguo al de ella. El vecino la acusó y hubo muchos problemas. Incluso llevaron a la policía para saber qué estaba pasando. La policía registró el departamento de esa vecina, pero no encontró nada extraño y decidieron que simplemente la gente estaba asustada porque la vecina tenía costumbres distintas, así es que lo dejaron pasar. Pero un tiempo después, la vecina desapareció. Dicen que era la hermana de la señora Marta, pero la señora Marta, cuando Pedro se lo preguntó, le dijo que no, que ella no tenía hermanas, que ese departamento ella lo había rentado a esa persona, a la señora del velo negro. Y cuando todos empezaron a quejar, le pidió a ella que dejara el departamento nuevamente, así que lo recuperó y lo puso a la venta, pero nunca pudieron venderlo, entonces decidió rentarlo. Pero cada vez que había un inquilino nuevo, ocurrían las mismas situaciones. Siempre había ruidos, siempre había cosas extrañas, luces que se apagaban, sombras que aparecían, visiones en los espejos. Así que la señora Marta ya estaba resignada a dejar el piso vacío cuando llegó Pedro a buscarlo. Pero Pedro se preguntó entonces, ¿por qué si todos los departamentos eran iguales, el suyo no tenía el cuarto extra? Fue entonces cuando empezó a prestar atención a los ruidos y se dio cuenta de que el papel tapiz que había cerca de su habitación era distinto al de los demás. Era un poco más nuevo, su color era distinto. Entonces decidió preguntarle a la señora Marta si podía intervenir el departamento. La señora Marta aceptó siempre que el departamento no se echara a perder y ella pudiera seguir rentándolo, si es que eso podía ocurrir en algún momento. Entonces Pedro empezó a quitar el papel tapiz que estaba junto a su habitación y se dio cuenta de que efectivamente ahí había otro cuarto y lo que encontró le sorprendió. Ese cuarto estaba lleno de libros, pero había una sección especial, una sección dedicada exclusivamente a libros que tenían símbolos que él nunca pudo descifrar. Cuando se lo contó a la señora Marta, ella quedó sorprendida. Nunca se había dado cuenta de que su inquilina, su primera inquilina, la mujer del velo negro, había modificado el departamento y lo había sellado para evitar que ella supiera que había una habitación extra. Y no lo supo porque ella había heredado el departamento de su hermano. Así que, con el descubrimiento de Pedro, decidió dejarlo quedarse a vivir ahí sin subirle la renta. Pedro empezó a hacer fiestas de inmediato, ya que los ruidos habían desaparecido. Y poco a poco sus colegas empezaron a hurtar los libros sin que él se diera cuenta, hasta que llegó un punto en el que los libros de brujería dejaron de aparecer en la casa. Simplemente se los habían robado todos. Pedro llamó nuevamente a la señora Anita para que le ayudara a hacer una limpia antes de irse, antes de dejar el departamento, después de haber estado un año ahí conviviendo con lo que la señora Anita denominaba lo que ella no podía enfrentar. Cuando la señora Anita entró, le dijo que ya no había nada que temer, que lo único que tenía que temer era por aquellos amigos que se habían robado esas obras y que no sabían lo que se habían llevado con ellos. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que Pedro tuvo mucha suerte al haber encontrado ese departamento? ¿Cree que esas otras personas se llevaron trozos de la maldad que había oculta entre las paredes? ¿Por qué habrá sellado la mujer del velo negro el lugar? Si usted también tiene una historia que quiera compartirnos, no olvide enviarla a entrelasombras08@gmail.com y síganos para más historias entre las sombras.